Los dones de profecía y lenguas. Amén. Nos toca el día de hoy. Dice el versículo 1, mi hermanita Denise. Amén. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Amén. Amén. Seguid los dones espirituales. Seguid el amor. En el capítulo 13, contra Madre de Niño, ¿cierto? La semana pasada vimos el amor. Y el comienzo del capítulo 14 ahora también nos habla de seguir el amor. El apóstol nos dice seguir el amor. Seguir el amor es un mandato para todo creyente, debido a que la falta de amor es un problema espiritual. Amén. Un problema espiritual que se había arraigado en la iglesia de los Corintios. ¿Qué pasó? Que en los Corintios, todos sabemos la historia de la iglesia de Corintios, es bueno que la vamos repitiendo para que así también nos vayamos dando cuenta del contexto, ¿no es cierto?, de cual Pablo también escribió estas cartas, la carta a los Corintios. El contexto había que una iglesia desordenada, que peleaban entre ellos, que uno decían ser de Pablo, de Apolo, ¿no es cierto?, de Cefa, otros decían había problemas entre ellos, había divisiones, ¿no es cierto?, había unos se habían metido, ¿no es cierto?, con la mujer de su padre, y un montón de cosas que esa iglesia tenía, y es el contexto que estamos analizando, ¿no es cierto?, de esta iglesia, de los Corintios. Déjenme buscar aquí. Que tengo la otra versión también, que me gusta mucho, que está en acá, 1 Corintios 14, que es el lenguaje actual. A ver, lenguaje actual. El versículo 1, que en el lenguaje actual dice: procuren amar con sinceridad y pídanle al Espíritu Santo que los capacite de manera especial para hablar de parte de Dios. Amén. Dice, sobre todo que profeticéis. En el versículo 1 también. Es bueno que el creyente anhele los dones espirituales. Amén. Eso es bueno. Es bueno que el creyente anhele los dones espirituales. Yo primero quiero tomar esta primera parte, ¿no es cierto?, donde vamos analizando algunos versículos, no todos, porque son 40 versículos, tenemos mucho rato, entonces son algunos versículos, los cuales vamos a analizar, y más o menos viendo el contexto que se veía en ese tiempo, ¿eh? Y también si podemos también agregarlo en estos tiempos para la iglesia, ¿ya? Es bueno que el creyente anhele los dones espirituales. Este don espiritual era deseable en la vida de la iglesia, porque servía de manera que las lenguas no podían para la edificación de toda la iglesia. En cierta forma quiere decir que el profetizar era hablar de parte de Dios. Ese es profetizar, hablar de parte de Dios, ¿ya? Y el hablar en lenguas sin intérprete era solo hablar con Dios, pero lo que no traía era edificación para un tercero, en este caso la iglesia. O sea, ¿qué significaba eso? Que uno podía hablar en lengua, pero solamente, ¿no es cierto?, ese hablar en lengua iba dirigido hacia Dios. Porque si la iglesia lo escuchaba y no había un intérprete, no se entendía lo que decía. Por lo tanto, la iglesia o un tercero, uno de afuera, ¿no es cierto?, no era edificado con eso. O sea, no había una ganancia, ¿no es cierto? Más que lo hacía en lengua, que podía comunicarse de cierta forma con Dios, de una forma distinta, digamos. Los corintios anhelaban más los dones del Espíritu, y esto es muy importante porque ellos anhelaban más los dones del Espíritu que el fruto del Espíritu. Y Pablo nos dice, ¿no es cierto?, en el capítulo 13, dijo la hermana, que había un mejor camino, ¿no es cierto?, que incluso un mejor camino que los dones, que era el amor, ¿no es cierto? Pero los corintios anhelaban más los dones del Espíritu que el fruto del Espíritu, o las virtudes espirituales. Por ejemplo, la santidad, ¿no es cierto?, o el dominio propio. Esas cosas a ellos no les importaba, lo que les importaba era tener los dones, pero no cualquier dones, porque habían dones y dones. Entonces estaban los dones que eran vistos,
¿no es cierto? Esos dones que eran para la carne, para su vanagloria, esos dones que eran para ellos hacerse sentir superior a los demás, y esos eran los dones que ellos anhelaban. Amén. Y Pablo los llama a no afanarse con las lenguas y que sigan el amor, porque las lenguas pasan y el amor quedará. 1 Corintios 13:8, si alguien me puede ayudar, primero que lo encuentra, 1 Corintios 13:8. Dice, la profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Amén. Amén. El amor durará para siempre. Entonces Pablo lo aconsejaba a ellos, lo ministraba también por medio de las cartas, ¿no es cierto? Y le decía que tenían que seguir el amor, ¿no es cierto? Más que los dones espirituales. Que recordemos que los dones espirituales, como vimos en los capítulos anteriores, que me tocó el 12 creo que fue, era un regalo, ¿no es cierto? Un regalo de Dios. Y que Dios los daba, pero que él los repartía el Espíritu Santo conforme, ¿no es cierto?, a la voluntad que él tenía. ¿Ya? Versículo 9, mi hermanita. ¿9? Sí. ¿Del 14, mi hermano? Sí, siempre del 14. Ya. Dice, así también vosotros, si por la lengua no dierais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Eso, porque hablaréis al aire. Amén. Aquí la otra versión dice, algo así pasa cuando usted habla en idiomas desconocidos. Si nadie entiende lo que significan, es como si estuvieran hablando al aire. Pablo se limita a señalar lo obvio. El propósito de todo idioma es comunicar. O sea, cuando uno habla algo, cuando uno hace, incluso pues Pablo también dice, cuando la flauta o la cítara o el arpa, ¿no es cierto?, tiene algún sonido, o cuando hay o cuando en la guerra, ¿no es cierto?, se toca la trompeta y si no sabemos reconocer el sonido de la trompeta, no sabemos si vamos a pelear, si vamos a comer, si vamos a irnos para la casa, no sabemos lo que hacer si no reconocemos los sonidos, ¿cierto? Cuanto más el comunicarse, ¿no es cierto?, por lo que sale por nuestra boca. Pablo se limita a señalar lo obvio. El propósito de todo idioma es comunicar, no impresionar. Y por cierto, no confundir, como los corintios lo habían hecho con sus falsedades, sus engaños. O sea, la idea era comunicar, ¿no es cierto? Poder entendernos. Pero ellos hacían, más que entenderse, hacían confusión, ¿no es cierto? Confundían más a todos. Porque ellos lo que querían era impresionar. Más por lo que ellos tenían que haber hecho, ¿no es cierto? Con ese don. Pero ellos querían impresionar. Y eso lo confundía. Que los corintios lo habían hecho con sus falsedades, su engaño. Recordemos que en el capítulo 12, cuando me tocó hablar de ese tema, decía que los corintios hacían actuaciones, verdaderas actuaciones, como queriendo decir que ellos tenían un poder, como que ellos queriendo decir que ellos tenían un don. Y de hecho ellos hacían al hipnotismo, ¿no es cierto?, a la embriaguez también, ¿no es cierto?, para cierta forma como querer representar que ellos están recibiendo un don. Y aquí es lo mismo, con el tema de las lenguas. Y también con las profecías. Versículo 12, mi hermanita Denise. Amén. Dice, así también vosotros, pues que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Pablo vuelve otra vez con el tema, ¿no es cierto?, de la edificación, que es fundamental en el ejercicio de todos los dones. 1 Corintios 12:7. Dice, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. ¿Ven? Para que nos ayudemos, o sea, para que nos edifiquemos entre nosotros. Esa era la idea, esa era la función. Y si ¿por qué yo edifico a mi hermano? Porque yo a mi hermano le tengo amor. ¿No es cierto? Amor. Por eso Pablo nos habla del amor. Y nos dice que si no tenemos amor, estos dones prácticamente, o sea, no sirven. Porque ¿para qué son estos dones? ¿No es cierto? Para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar a mi hermano, ¿no es cierto?
también para edificarme yo mismo. Pero este don no es para, los dones no eran para uno, sino que era para que saliera de uno al otro que estaba al lado, ¿no es cierto? Y ese otro fuera beneficiado, fuera edificado. Y por eso es importante el amor. Porque si no tengo amor, ¿a quién edifico? Porque el hermano que está al lado o la iglesia me daría lo mismo, me daría igual. Porque no tengo amor, así que se ayude solo, ¿no es cierto? Que se salve solo, que se ayude solo. Porque yo no tengo amor, así que tengo los dones, pero no tengo amor, así que me da igual. Eso es el pensamiento de una persona que no tiene amor, ¿no es cierto? Pero yo sé que los hermanos de Yepi, todos tienen amor, están llenitos de amor. Así que están todos con los dones ahí para poder edificar a su hermano, a su hermana. Que el Señor les bendiga. Amén. Bien. Bien. Vamos. Versículo 18, mi hermanita Denise. Amén. Dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Amén. Me gusta mucho a mí este versículo porque estuve estudiando y dice, Pablo recalcó que al escribir todo esto, no condenaba las lenguas auténticas, las auténticas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir, entonces, si él no condenaba las lenguas auténticas, eso significaba que había lenguas que eran falsas, ¿no es cierto? Había gente que se estaba haciendo pasar por... Y eso hoy en día también lo vemos. También lo vemos, ¿no es cierto? Sí. Vemos también gente que habla en lengua, pero no. A veces también Dios da el discernimiento y uno se sabe que no es. Amén. Pero muchas veces uno empieza a dudar. Y lo que se pasaba en esos tiempos también está pasando ahora. Entonces, Pablo recalcó que al escribir todo esto, no condenaba las lenguas auténticas. Ni que esto lo decía por envidia, porque algunos pueden decir, que Pablo a lo mejor no tenía el don de lengua, o de esos idiomas desconocidos. A lo mejor Pablo no lo tenía, entonces como Pablo no tenía, entonces llegaba a criticar a los restos que lo tenían. Podían haber pensado, ¿no es cierto? Pero Pablo lo deja clarito, hablo en lenguas más que todos vosotros. Entonces, ya no podemos culpar a Pablo que era un envidioso porque no lo tenía, porque el mismo apóstol dice, yo hablo en lengua más que todos vosotros, ¿no es cierto? Y él conocía el tema. ¿Amén? Ahora, Pablo conocía el don verdadero, y había hecho un uso adecuado de él. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué significa eso? Que Pablo, si bien es cierto, tenía ese don de hablar en lengua, pero Pablo era ubicado, era maduro, ¿no es cierto? Y él sabía que no podía hacerlo en la congregación porque no edificaba a nadie. Ahora, también se entiende por lenguas que se puede haber sido distintos idiomas, y Pablo decía que él hablaba, ¿no es cierto?, lenguas más que todos vosotros, porque Pablo pasaba por muchos pueblos, por muchos lugares donde habían distintos dialectos, distintos idiomas. Y el Señor también le daba para que pudiera predicarle a aquellas personas. Entonces no era un dialecto mejor que él conocía, que él sabía, que él había estudiado, sino que Dios en ese momento, el Espíritu Santo le entregaba, ¿no es cierto?, ese don de poder comunicarse con aquellos que tenían un idioma distinto. Así como pasó en Pentecostés, que al final todos hablaban lengua, ¿cierto?, idiomas que eran conocidos. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Espero que me vaya entendiendo. Versículo 19, mi hermanita Denise. 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Amén. Amén. Yo creo que ese versículo está muy clarito lo que significa, ¿no es cierto? Amén. Y un poco lo que decíamos antes también de Pablo, que no teníamos escrito ni por él ni por otras personas que Pablo hablaba en lengua, pero él decía, no importa, yo hablaré súper poquito, ¿no es cierto? Pero prefiero que me entiendan. Después no ocupaba este otro lenguaje, lo ocupaba quizás con las personas que tenían que ocuparlo. Y él no recalcaba esto como decir, no, yo también hablo lengua. Tuvo que decirle, ¿no es cierto?, a los corintios, para que no pensaran que, como dije recién, que era una envidia, alguna cosa que él tenía, porque le decía, le hablaba fuerte a los corintios por ese tema. Enseñar también a otros, ese es el versículo 19. Ese es el principio general que resume lo que el apóstol ha dicho. Enseñar a los demás es lo que cuenta, y eso requiere entendimiento. Si usted quiere enseñarle a otra persona, esa persona tiene que entenderle. Amén. Usted está explicando. ¿Se imagina que yo estuviera haciendo esta clase en lengua?
Usted no me entendería. No. No me entendería. Entonces, yo no puedo hacer esta clase en lenguas. Tiene que ser esta clase en español. Amén. Aquí teníamos que poner un subtítulo abajo, ¿no es cierto? Que fuera diciendo las palabras. Bueno, por ese motivo yo no hago esta clase en lengua. Es uno de los motivos. Y el segundo motivo, porque tampoco hablo en lengua. A ver. Versículo 20, mi hermanita. Amén. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. No seáis niños en el modo de pensar. Este pasaje es muy importante. Bueno, usted me ha escuchado mucho decir, este versículo es muy importante, este pasaje es muy importante. Lo que pasa es que Pablo cuando entrega, ¿no es cierto?, doctrina para la iglesia, cada versículo es importante, ¿no es cierto? Amén. Y es bonito y es muy enriquecedor, ¿no es cierto?, estudiar estos libros, estas cartas paulinas. Este pasaje es muy importante porque trata acerca del propósito primordial del don de lenguas. Pablo ha indicado con claridad que esto no era algo que todos los creyentes hicieran. O sea, este don no era para todos. Amén. ¿No es cierto? Parece que el problema en Corinto es que todos hablaban en lengua. Todos tenían ese don, porque todos querían destacar, todos querían ser uno más que el otro. ¿No es cierto? Y Pablo ha indicado con claridad que esto no era algo que todos los creyentes hicieran, porque había sido entregado a ciertos individuos por Dios en su soberanía, al igual que todos los demás dones. 1 Corintios 12:11. Dice, es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Amén. Aquí la versión Reina Valera dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, ellos no podían decir, o como hoy en día tampoco podemos decir, yo quiero este don, yo voy a tener este don. El quererlo, el anhelarlo, está bien, ¿no es cierto? Y el querer pedir al Señor que dé, por ejemplo, el don de lengua y decirle, Señor, yo quiero que usted me use y que usted me ayude y que usted... Está bien pedirlo. ¿Amén? Pero de ahí, si no me llega, yo empezar... Yo estaba viendo por YouTube, estaba viendo todo este tema, ¿no es cierto? Estaba viendo algunas cosas y habían iglesias donde a ustedes o habían clases de cómo leer lengua. Mire, siendo que la misma Biblia dice que esto es repartido, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo. Amén. Conforme a su, ¿no es cierto?, soberanía. Pero, ¿quería hablar en lengua? Sí, quiero hablar en lengua. Entonces, uno, ¿qué tiene que decir si una persona anhela hablar en lengua? Bueno, pídale a Dios. Pídele a Dios, ¿no es cierto?, póngase ante Él y pídale, y si es su voluntad, le va a dar. Pero, que Dios no me dio, no le dio, entonces, bueno, el segundo paso sería, entonces, que usted empezara a ejercitar, ¿no es cierto?, y empezar a hablar algunas cosas, ¿no es cierto?, y empezar a algunas sílabas, algunas consonantes, y la más difícil, y usted empezar a hablar para cosas que después pudiera coordinarse un poquito para poder empezar a hablar en lengua. Incluso se ha visto, yo he escuchado también, que una vez había uno que hablaba en lengua, pero realmente lo que hablaba era inglés. Pero no porque el Señor le dio para tener el lenguaje, ¿no es cierto?, ese lenguaje, sino que era porque como no quería hablar lengua, no podía, y tenía el conocimiento de inglés, empezaba a hablar en inglés a los hermanos, en inglés. Así era la cosa. Por si había un gringo. Por si había un gringo, así era la cosa. Además, no está relacionado con el bautismo en el Espíritu Santo, que todos los creyentes reciben. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Reina Valera 1960 fue esa. Sí. Que tengo las dos Biblias aquí a mano. Mire. Ya, bueno, como dijimos, además no está relacionado con el bautismo en el Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque algunas personas la han bautizado, ¿no es cierto? Y yo fui testigo, y a mí me cuesta un poco, ¿no es cierto?, hablar este tema de las lenguas, porque, y por eso yo decía que el Señor bendiga a mi hermana Denise, me acordé de ella todos estos días. No, me complica un poco porque yo sí estuve en congregaciones donde se hablaba lengua. Y de hecho, yo recuerdo cuando estaba casi recién iniciando, fuimos a unos bautismos y una hermana que no hablaba lengua, la sumergieron, ¿no es cierto? La sacaron y cuando salió hablando en lengua, tuvo más de media hora hablando en lengua. Y ella nunca había hablado en lengua. Entonces son cosas que uno ve, ¿no es cierto? Entonces entonces, ¿cómo yo negar esto? O decir esto otro, ¿no es cierto? Porque son cosas que de repente uno ha vivido y dice, pero ahí, gracias al estudio, fuimos comprendiendo algunas cosas. ¿Ya? Amén. Pero, entonces, ¿qué significa eso? Entonces, los que entraron y se bautizaron también en el agua y no salieron hablando en lengua, entonces están incompletos. No, están incompletos. Como dije recién, a algunos se les da y a otros no se les da. Amén. ¿Mm? Y después vamos viendo otras cositas también que se confunde un poco también los hermanos, los creyentes, ¿no es cierto? Se confunden con esto también de estos dones. Amén. Y tampoco era una evidencia del espíritu, de la espiritualidad superior, sino más bien un don inferior. Primera Corintios 14, 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. Amén. Mire, y tampoco era, como dije recién, era una evidencia de espiritualidad superior, sino más bien un don inferior. Y eso es lo que pasa cuando a veces encontramos que un hermano, ¿no es cierto?, se pone a hablar en lengua. Entonces muchas veces nosotros decimos, oh, el hermanito mira, habla en lengua, yo no lo pensé, y uno a veces los mira como están más cerca de Dios, ¿no es cierto?, como que solamente le falta la aureola ahí, ¿no es cierto?, y como que uno como guarda silencio porque el hermano está hablando ahí, ¿no es cierto?, y tiene ese don, para aquellos que no lo tenemos, ¿no es cierto? Entonces uno dice, y lo ve como alguien superior, y eso es lo que pasa hoy en día en las congregaciones. Pero aquí Pablo nos dice que incluso los corintios están equivocados, ¿no es cierto?, porque ellos querían tener este don de lengua para mostrarse, pues aquí estoy yo, ¿no es cierto? Pero Pablo dice que es un don inferior, que mayor, ¿no es cierto?, es el otro que estamos viendo, Que profetizase. Sí, la profecía, profetizar. Ahora, el don de profecía, como tal, ¿no es cierto? Uno a veces dice que uno puede profetizar si está todo, ya está la profeta mayor que es la palabra, ¿no es cierto? Sí. Amén. Sí, a veces entendí yo, y la otra vez también cuando leí el don de sanidad, ¿no es cierto? Que ya no estaba en estos tiempos el don de sanidad propiamente tal como don. Sí, Dios sigue sanando, Amén. ¿no es cierto? Sí, sigue sanando. Porque si alguien tuviera el don de sanidad hoy en día, ¿no es cierto?, yo digo, ¿qué estaría haciendo en su casa esa persona? Esa persona debería estar en los hospitales, ¿no es cierto?, paseándose por todos los hospitales, sacando y sanando a todos los enfermos que están en ese lugar. ¿Y por qué nadie lo hace? Porque ese don, como don, ¿no es cierto?, como una persona, que se ocupe a una persona para que haga eso, no está. Sí, Dios puede sanar, sí. ¿Amén? Entonces es como una herramienta, yo siempre he dicho, es como un martillo. El martillo no solamente tiene que ocuparle a una persona que trabaja en una construcción, si cualquiera de nosotros puede tomar un martillo y clavar algo, ¿no es cierto? Y después lo deja ahí, y no porque yo clave algo con el martillo, yo me transformo en un maestro. No, yo tenía esa herramienta a mano, y Dios deja la herramienta a mano porque uno puede ocuparla. Entonces, en cuanto a profetizar, Dios también puede hacerlo hoy en día, en el sentido de que, por ejemplo, usted va a un culto, ¿ya? A usted no la conocen, y usted llega, y el predicador empieza a hablar de su vida. Y usted dice, y usted se empieza a tranquilizar. Y usted se empieza a mover la silla diciendo, oye, pero parece que este predicador me conoce. Y empieza a mirar como de rojo por si lo conoce. Y el predicador habla y habla y habla, y todo es para uno. Y más encima el predicador va y dice, y a ti te digo, a Juan ni siquiera la punta, pero uno sabe que es para uno. ¿No es cierto?
A ti te digo, lo que ibas a hacer, no lo hagas. O la mujer que iba a entrar y que se quería suicidar y entró a un templo cristiano y por último, y el pastor que estaba predicando, que no lo conocía, no tenía idea de lo que pasaba, a lo mejor le dijo, a ti te digo, mujer, lo que ibas a hacer, no lo hagas, porque Dios te ama. Y la persona acaba llorando al altar. Dios lo hace. Sí. Y esa es usar un don, claro, no que, ¿cómo se llama? Que la persona tenga el don de profetizar, pero sí en ese momento el Señor lo toma y lo usa como usa el martillo, ¿no es cierto? Como dijimos martillo, para que esa persona le hable a aquella persona que entró. Amén. Entonces, sigue estando eso de profetizar, pero como una herramienta. Amén. No sé si se entendió. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Ya, quedamos aquí. Y tampoco era una evidencia de piedad superior, sino más bien un don inferior. 1 Corintios 14:5. Debido a todo esto y a la corrupción del don real por parte de los corintios, porque eran corruptos los corintios. Peleemos un poquito los corintios. Eran bastante corruptos. Eran bastante desagradables. Yo cuando leía, estudiaba, yo decía, Pablo tenía que tener una paciencia, un amor, ¿no es cierto? Un amor por ellos. ¿No es cierto? Porque no era gente fácil. Como hoy en día tampoco el cristiano es fácil. Me está haciendo lo predicador. Bueno, debido a todo esto y a la corrupción del don real por parte de los corintios, el apóstol presenta los principios para su operación adecuada y limitada como una señal. Versículo 20, ya lo leí yo, pero en la segunda parte del versículo 20 dice, niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La mayoría de los creyentes en Corinto eran lo opuesto a lo que Pablo describe en esta carta. O sea, tenían demasiada, una parte dice que tenían que ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar, y eran todo lo contrario, eran inmaduros, ¿no es cierto? Tenían demasiada experiencia en la maldad, y les faltaba en gran medida la sabiduría, la madurez y el entendimiento. Estas cosas ellos no tenían, y el amor menos. O sea, el único amor que tenían era por ellos mismos, ¿no es cierto? La sabiduría, la madurez y el entendimiento eran esenciales para la comprensión y uso adecuado del don de lengua. El apóstol pidió para sus lectores que dejaran a un lado sus emociones y sus experiencias, al igual que los deseos de la carne y el orgullo. Eso le pedía a Pablo, ¿no es cierto? Para pensar con detenimiento en el propósito verdadero de las lenguas. O sea, decía, pero todo es un tiempo, relájese, piensen, maduren. Esto no es para ser visto, esto no es para ustedes, esto es para que ustedes, ¿no es cierto?, edifiquen. Pero ellos todos querían, cual más, hablar en lenguas. Versículo 22 de Metadenis. Amén. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Amén. Amén. El apóstol dice de manera explícita que todas las lenguas son por causa de los incrédulos. Porque hablar de lengua no era una señal para los creyentes, no era una señal para la iglesia, ¿no es cierto? Para incrédulos. Seguramente yo pensaba y decía, porque si un incrédulo ve a una persona hablando en un idioma distinto, el cual no haya estudiado, entonces debe decir, aquí hay algo. Y a lo mejor por curiosidad, ¿no es cierto? Voy a ingresar. Porque muchos de ellos necesitan ver cosas para creer, ¿no es cierto? Necesitan ver algo. Sí. Entonces, una de las cosas que ellos podían ver era que tal persona que ellos conocían de niño, de la noche a la mañana empezaron a hablar un lenguaje distinto. Entonces, a lo mejor les llamaba la atención y decían, pero, entonces Dios está con él. Entonces, entraban a los templos, ¿no es cierto? Y ahí podían convertirse. Además, tan pronto la señal cumplía su propósito de anunciar juicio o maldición sobre Israel, porque aquí el Señor, Pablo, en el versículo 22, cuando habla también, cuando dice, está escrito, o sea, echa ¿no es cierto?, mano a la escritura, y echa mano al Antiguo Testamento. Es una cita adaptada a Isaías 28, 11 y 12. ¿No es cierto? Pablo explica que varios siglos atrás el Señor había predicho que un día usaría a hombres de otras lenguas, es decir, forasteros,
que hablaran idiomas desconocidos, como una señal para Israel, incrédulo, que no quisieron oír. Cuando el Señor mandaba, ¿no es cierto?, a los profetas a que fueran a hablar al pueblo de Israel y ellos no lo escuchaban, diciendo que hablaran el mismo idioma. Entonces ahí, ¿no es cierto?, Antiguo Testamento en Isaías dice que iba a mandar personas con otro idioma a Israel. ¿Y quiénes llegaron ahí a conquistarlo? Los sirios, que hablan otro idioma. Babilonia, también otro idioma, ¿no es cierto?, que ellos también fueron conquistados, ¿no es cierto? Dice, y eran señales de juicio o maldición sobre Israel. Y el juicio caía, este propósito cesaba al mismo tiempo que la señal del don. La bendición de esta señal consistía en que Dios levantaría una nación nueva. Así como hablaban otras personas en juicio, y habían otro lenguaje, cuando habían sido enjuiciados Israel, ¿no es cierto?, y habían sido llevados, ¿no es cierto?, al exilio. Pero también Dios tenía preparado también, ¿no es cierto?, nuevas lenguas, pero ya no en el exilio, sino que ya cuando en la parte de la bendición. Dice, la bendición de esta señal consistía en que Dios levantaría una nación nueva compuesta por judíos y gentiles, para que fueran su pueblo. Gálatas 3:28, el que lo encuentre, Gálatas 3:28. Con el fin de dar celos a Israel y motivarle a arrepentirse algún día. Ya no hay judíos ni griegos, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Esa es. Ese. Con el fin de dar celos a Israel y motivarle a arrepentirse algún día. Romanos 11:11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Amén. Amén. También el versículo 25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Amén. Y dice 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y 27, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Amén. Entonces ahí ya tenemos nosotros que después llega una nueva señal, ¿no es cierto?, en el libro de Hechos, el Pentecostés, que todos empiezan a hablar distintas lenguas, ¿no es cierto?, y se empiezan a unificar cada lengua. Y yo pensaba también, mientras estudiaba, yo decía, sí, pues sí, el poder que tiene Dios. ¿Quién fue que confundió las lenguas? Dios. Cuando le dice a Jesús, dice, descendamos y confundamos sus lenguas, porque ellos que están en la Torre de Babel, ¿se acuerdan? En rock y hacen la Torre de Babel y llegan al cielo. Entonces, vamos y confundamos sus lenguas, y confundimos sus lenguas, y todos fueron de distintos lugares, y se formaron los idiomas, ¿no es cierto? Amén. Y así como Dios pudo haber confundido sus lenguas, también Dios puede unificar también las lenguas. Amén. Al nombre del Señor. Así es, Señor. Por esta razón se repitió la señal cuando los gentiles fueron incluidos en la iglesia. Hechos 10:44 al 46. Que también encontramos también otro, ¿no es cierto?, con el tema de las lenguas. ¿Hechos cuánto? 10:44 al 46. Amén. Aquí la tengo. Ya. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Amén. Amén. ¿Se acuerdan de Cornelio? ¿Se acuerdan? Cornelio cuando fue a buscar a Pedro y los lienzos que había, lo que había soñado Pedro y todo. Amén. También era una señal, ¿no es cierto? También empezaron a hablar también en lengua así como Pentecostés. Amén. La señal también daba autoridad a quienes predicaban tanto juicio como bendición, incluido Pablo. Amén. Voy viendo la hora. Ya vamos a apurar un poquito. Versículo 22, mi hermana. Amén. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Amén.
Habla de la profecía y a los creyentes. En el sentido opuesto, el don de profetizar solo beneficia a los creyentes quienes son capaces por medio de su nueva naturaleza y el espíritu que mora en ellos, de entender y aprovechar la verdad espiritual. O sea, el don de lengua solamente beneficiaba, ¿no es cierto?, a los de afuera. Quien no conocía, ¿no es cierto?, quien no conocía a Dios, ¿no es cierto?, lo beneficiaba. Pero en este caso, la profecía beneficiaba, ¿no es cierto?, a los creyentes. 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Por eso dijimos que en el sentido opuesto, ¿no es cierto?, la profecía, el don de profecía, el don de profetizar, solo beneficia a los creyentes, quienes son capaces por medio de su nueva naturaleza y el espíritu que mora en ellos. Y ellos podían entender y aprovechar la verdad espiritual porque también eran espirituales. La profecía debe llevar 3 ingredientes importantes: exhortación, edificación y consolación. Y es el ingrediente importante que lleva, hermano, la profecía. Y por eso era mayor la profecía que la lengua. Porque usted me vino a pedir un consejo a mí, ¿no es cierto? Me meto, Jorge, ¿sabe qué? Yo quiero pedirle un consejo y ¿qué pasa, mi hermanita, mi hermanito? ¿Qué pasó? No, esto y esto otro. Bueno, hermana, entonces yo saco una parte, una porción de la palabra, le entrego un versículo a usted, le entrego un personaje que haya vivido algo parecido, ¿no es cierto? Estoy exhortándolo. Después le entrego edificación, ¿no es cierto? Hermana, pero usted tiene que tomarse la mano al Señor, hermano, tiene que seguir, hermana, usted está bien, pero falta esto, y usted lo va edificando, ¿no es cierto? Y usted también entrega un consuelo, ¿no es cierto? Y esa es parte de la profecía. En cambio, si yo solamente hablo en lengua y usted me viene a contar un problema, ¿yo qué le voy a contestar? En otro idioma. Y usted se va a ir vacío, porque no me entendió lo que yo le dije, ¿no es cierto? Esa era la diferencia que había entre profecía y hablar en lengua. Versículo 23, mi hermanita Denise, que se desapareció en la cámara. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Al principio fue bueno, pero después todos hacían lo que querían con el don de lengua, entonces al final quedó, ¿no es cierto?, la hecatombe, como se dice, ¿no es cierto? Quedó la escoba, quedó la embarrada, porque nadie se sometía, ¿no es cierto?, y era la parte dominante que estaba dentro de la congregación. Versículo 23 también, que lo dio la hermana, decía locos, la palabra griega significa estar en un frenesí incontrolado o descontrolado. Al usarse el don verdadero en Hechos 2, no hubo locura, y todos entendieron en su propio idioma. 1 Corintios 14:11. Ya. Dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Amén. Ya. Amén. Versículo 26, mi hermana Denise. Amén. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Amén. Amén. Cada uno de vosotros tiene. Al parecer el caos y la falta de orden ya era insoportable en la asamblea. Todos participaban con cualquier expresión que se les antojara y en cualquier momento que quisieran. Así está la iglesia de Corinto. Hacían lo que querían. No había un orden, no había nadie que los controlara, alguien que los supervisara, ¿no es cierto? Y Pablo se dio cuenta de todo esto y por eso manda esta carta, esta epístola. Y Pablo hace el llamado al orden y a detener el caos de inmediato. La edificación mutua es el objetivo. Ese es el objetivo, edificarse mutuamente. Pero ahí cada uno competía con el otro. Donde también muchas veces pasa en la iglesia hoy en día. Amén. Que muchas también gente o hermanos compiten unos con otros. Versículo 29. Me estoy saltando algunos versículos que tenía anotados para que por cosa de tiempo. Amén. Por lo menos este estudio tenía llegado unos 5 miércoles, yo creo. Lo resumimos todo en una horita y una horita 10 más o menos que se va a demorar este estudio. Y hemos tratado de meter, ¿no es cierto?, lo más posible, resumirlo lo más posible para que, bueno, también es un estudio para que nosotros también nos vaya aclarando un poco las cosas, ¿no es cierto?, por lo cual nosotros después también en nuestra casa también tengamos un estudio personal sobre el tema, ¿no
es cierto? Y esto nos ayuda a poder encaminarnos más o menos lo que esto significa. Amén. Amén. Ya. Versículo 29, mi hermanita Denise. Amén. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Estos versículos suministran ordenanzas. O sea, Pablo ya empezó a ordenar la cosa, ¿no es cierto? Empezó a ordenar este tema. Estos versículos suministran ordenanzas para el ejercicio del don. O sea, si usted va a usar el don, tiene primero que nada solo 2 o 3 personas en el culto. Pablo dijo, ya, aquí tenemos 500 personas en el templo y 500 personas hablan lengua. 500 personas profetizan. No, ordenémonos. ¿No es cierto? Entonces empieza a ordenar 2 o 3 personas en el culto. Y cuando son 1, 2, 3 personas en el culto, es una a la vez. ¿No es cierto? Ya empieza a impartir disciplina. Solo un intérprete. ¿Ya? Que una persona interprete. Sin estas condiciones, si uno no tiene estas condiciones, la persona debe meditar y orar en silencio. ¿Ven? ¿Cómo empezó a ordenar la cosa? Versículo 33. Mi hermanita. Amén. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén. Amén. Confusión tomé yo. Esta es la clave de todo el capítulo. Este versículo 33 es la clave de todo el capítulo, hermano. Confusión. Esta es la clave de todo el capítulo. La iglesia que adora a Dios debería reflejar su carácter y naturaleza, porque Él es el Dios de paz y armonía y orden y claridad, no de conflicto y confusión. ¿Ah? No es Dios de confusión. Entonces, si uno tiene el don, tiene que también reflejarlo, como es Dios. ¿No es cierto? Dios de paz, Dios de amor, ¿no es cierto? Un Dios claro, y no de conflicto y confusión, que era lo que había ahí en Corintios. Versículo 34. Amén. Lo pasamos de largo ¿no? Mire, me encontré de repente con este versículo 34, me trajo conflicto aquí en la casa. Me trajo conflicto porque yo lo estudiaba y lo explicaba aquí en la casa y no le gustó mucho, pero... ¿Le encanta ese versículo a usted? Mire, la hermana sabía que en este versículo me dijo, ay, yo esto lo dejo al hermano Jorge, pero ¿cómo lo resuelven? Sí. Ya, amén. Pero hermana, léalo. A mí me gusta debatirlo. Ya. Vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Amén. ¿Vuestras mujeres qué cosa? Caen en las congregaciones. No, ay, mamá. Amén. Nos vamos a... Pues, en el otro yo también hablé. Bueno, vuestras mujeres caen en las congregaciones. Pablo no contradice su palabra. 1 Corintios 11:5, mi hermanita. Vamos a defender a la hermana. Eso es lo que quiero escuchar. 1 Corintios 11:5. Sí. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Amén. Entonces, todas las mujeres, ¿no es cierto? La hermana, ¿no es cierto? Que oran y profetizan. O sea, ellas podían hablar en la congregación, ¿no es cierto? Y muchos se toman de este versículo para decir, no, que las hermanas no pueden predicar, Amén. que la hermana no puede estar en un púlpito, que la hermana no puede cantar, ¿no es cierto? Que la hermana no puede orar, que la hermana prácticamente las mujeres... Y hoy en día se sigue usando, desgraciadamente, ¿no es cierto? Se sigue usando. Su contexto, porque todo tiene su contexto, ¿no es cierto? Aquí está dando instrucciones para que el culto se realice de una forma ordenada. No es que las hermanas sean desordenadas, pero en ese tiempo, bajo ese contexto de Corintios, si los hombres en Corintios eran terribles, las mujeres andaban a la par. ¿Amén? No escucho los amenes. De una forma más ordenada. Las mujeres no debían enjuiciar las profecías o interrumpir el culto, ya que esto causaba también divisiones en la iglesia. Las mujeres confrontaban a los hombres en público. ¿Cómo eran las mujeres? Las mujeres de aquella época, ¿no es cierto? En aquella época, no recibían formación religiosa formal. ¿Ya? Las mujeres, muchas veces, antiguamente usted sabe que las mujeres no tenían derecho a voto, en algunos países la mujer tenía que caminar 20 pasos más atrás del hombre, ¿no es cierto? Y todo eso, ¿no es cierto? Entonces, las mujeres de aquella época no recibían formación religiosa formal, como la recibían los hombres, por lo tanto los hombres tenían un conocimiento distinto al que tenían las mujeres. Entonces, cuando
alguien se levantaba en profecía y el hombre, ¿no es cierto?, se paraba y decía, sí, está bien esa profecía, ¿ya? Pero a veces la mujer se levantaba y decía, ¿y por qué? ¿Por qué está bien esa profecía? Yo no entiendo, y explícame esto. Entonces ahí Pablo decía, no, pues, ordenemos culto. Si ella tiene una consulta que hacerle, que el hombre que era más instruido, ¿no es cierto?, en ese tiempo, porque se le entregaban esa herramienta al hombre, no a la mujer. Amén. La mujer tenía que tener los hijos, cuidarlos, y ese era el trabajo de la mujer en ese tiempo, ahí, ¿no es cierto? Entonces, como el hombre tenía más conocimiento, entonces cuando ellos opinaban algo, muchas veces las mujeres también se metían a hacer preguntas. Y eso incomodaba a Pablo porque incomodaba al culto. Y por eso decía, cuando tengan que hacer preguntas, muy bien, cuando una vez que llega a la casa, usted habla con su marido y le hace las preguntas que quiere, pero en la casa. Por lo tanto, calle en la congregación. Amén. ¿Me entiendes? No así ahora porque la mujer también está recibiendo estudios, ¿no es cierto? La mujer la vemos en discipulado, estudios bíblicos, ¿no es cierto? La vemos hoy día que son mayoría aquí en este estudio, ¿no es cierto? Entonces ya la mujer ya se está preparando de otra forma. Pero bajo ese contexto, que la mujer hacía muchas preguntas, hace preguntas básicas que más que nada interrumpían, ¿no es cierto? Entonces por eso decían, la mujer debe callar en la congregación. El juzgar doctrina, porque los hombres se paraban y podían juzgar la doctrina, y las mujeres muchas veces hacían lo mismo. Por eso, ¿no es cierto? Y habla de las casadas porque en ese tiempo, 13, 14, 15 años, ya se casaban. Y la otra que estaban, que una eran viudas, pero la mayoría eran casadas, de niñitas pasaban al tiro a matrimonio en esos tiempos. El juzgar doctrina era tarea de hombre y no de la mujer. Primero Timoteo, porque tengo un respaldo bíblico para eso. Primero Timoteo 2, 11 al 14. La mujer aprenda en silencio toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Amén. Yo me sorprendí esa parte, porque yo siempre pensé que Adán y Eva habían sido engañados por la serpiente, pero no fue así. La que fue engañada fue la mujer. Amén. Y Adán sabía todo lo que se venía. Lo que pasa es que él, en vez de preferir a Dios, o ir donde Dios y decirle lo que había pasado con la mujer para que Dios tomara cartas en el asunto con la mujer, él quiso unirse a ella, o sea, la prefirió de cierta forma a ella, ¿no es cierto?, dejando de lado a Dios. Pero bueno, eso ya es... Bueno, ya, hasta ahí llegamos con este estudio. Déjeme, ahora viene la última partecita, no son más de 2 minutos, pero que también es bueno decirle que nosotros cuando, como mi hermana Denise, yo sé que también ella, a lo mejor me apoyará en esto, cuando hacemos este estudio, nosotros hacemos el estudio, yo ahora hice estudio de Corintios, ¿no es cierto? Capítulo 14, y cuando hacemos el estudio, nosotros hacemos el estudio pensando justamente en Corintios 14, la parte bíblica. Porque también trae mucho parte doctrinal. Y esa parte doctrinal yo prefiero dejársela al pastor. ¿Ya? Para no empezar a nosotros andar como que esto es así y mejor la iglesia tiene otro pensamiento. Ahora, igual yo tengo que decirlo porque capaz que me lo pregunten. Existen 2 corrientes o pensamientos en cuanto al don de lenguas. ¿Ya? Algunos cristianos ponen el don de lenguas dentro de los dones milagrosos y piensan que no está vigente hoy día. Eso se llama tener una postura cesacionista. No sé si usted después busque por YouTube, busque por cualquier lado, va a encontrar, ¿no es cierto?, que hay 2 posturas, que está la cesacionalista, y por otro lado está la otra postura llamada continuismo, que dice que está vigente el don de lengua. ¿No es cierto? Usted podrá sacar sus conclusiones, yo no puedo decirle que está vigente o que no está vigente, ¿no es cierto? Usted lo verá, lo consultará con su pastor, ¿no es cierto? Si que usted va a otra congregación, a otros pastores. Esto no es motivo para pelear o causar división, simplemente son 2 posturas, ¿no es cierto? Después del estudio, mejor yo tendré la mía, ¿no es cierto? Otros tendrán la suya y se respeta, ¿no es cierto?, las posturas que puedan tener. Puedan conversar con el pastor y él podrá también dar su punto de vista para yo no pasar a llevar doctrinalmente, ¿no es cierto?, a la iglesia, el pensamiento que puede tener la iglesia Yepi Valparaíso, ¿no es cierto? Bien. Ahora, si nuestra postura es continuista, o sea que los dones continúan, muy bien, pero debemos hacer algo bajo la regulación neotestamentaria, o sea, bajo la regulación que entrega el Nuevo Testamento, no bajo la ley, sino que bajo el Nuevo Testamento. 1.
No todos hablarán lenguas, ¿no es cierto? No vamos a leerlo, pero 1 Corintios 12, 29 y 30. 2. No es un don que edifique a la iglesia. Eso lo sabemos, lo vimos. O que edifica a los demás. 1 Corintios 14, 4. No debemos darle prioridad en el culto público. ¿Ya? Muchas veces ha ocurrido también que están en un culto, se está predicando y se va una persona y empieza a hablar en lengua y todo. Ya cállese, que el hermano está hablando en lengua, está profetizando. No se debe hacer eso porque ¿no es cierto? La escritura del hermano que está predicando, ¿no es cierto? Porque Dios es un Dios de orden y la profeta mayor es la Biblia, la predicación, la aceptación. Sí. Entonces, si se para otro, hay que ir donde esa persona y decirle, hermanito, toma asiento, porque está lo mismo que pasaba en la iglesia de Corintios, que empezaron a hablar en lengua y al final el culto, ¿no es cierto?, se desordenaba, ¿no es cierto?, la gente se distraía y no es la idea. 3. No debemos darle prioridad a un culto público. Bueno, nosotros dijimos. 4. Su manifestación pública del don de lenguas debiera ser totalmente acotada. O sea, como leímos en 1 Corintios 14, 27 y 28, no más de 2 o 3, con un intérprete, ¿no es cierto? Y si no tiene intérprete, guardar silencio. ¿No es cierto? Bien. Conclusión. Los dones son expresiones de la gracia de Dios entregada a los creyentes para edificación del cuerpo de Cristo. Teniendo presente este principio y entendiendo que no tienen nada que ver con una mayor espiritualidad o santidad, ni mucho menos con un estatus superior, no porque lo tenga a ser superior a otro, ¿no es cierto? Tendremos la humildad y madurez suficiente para darle un buen uso y no caer en el abuso, como pasó con la iglesia de Corinto. Y con esto nos quedamos. Por último, Corintio fue la iglesia en donde más predominaba los dones, donde más dones había, pero también fue una de las más pecaminosas. O sea, que tuvieran los dones no significaba que fuera una mejor iglesia, porque muchas veces hay cristianos que dicen, no, yo quiero ir a la iglesia, pero no se enteró de Dios porque nadie danzó, nadie habló en lengua, nadie profetizó, y no pasó nada de eso. No, eso no significa nada. ¿Amén? No significa nada. Si no hay ninguno que hable en lengua, muy bien. Si hay uno que hable en lengua, bien también, ¿no es cierto? Pero siempre que se haga eso, tiene que hacerse respetando, ¿no es cierto?, lo que dice la Escritura. Y Pablo pone énfasis y pone disciplina en estos casos.